Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Para enero de 2022, la tasa de desempleo en Colombia se ubicó en 14,6%, cifra positiva si se tiene en cuenta que para el mismo mes del año pasado el desempleo estaba por encima del 17%. Sin embargo, el dato preocupa aún a muchos, ya que continúa siendo un porcentaje de 2 dígitos y los avances en materia de generación y recuperación de empleo parecen avanzar más lentamente que en otros aspectos de la reactivación económica. Además, se siguen ampliando las brechas entre hombres y mujeres y no ceden las altas cifras de desempleo juvenil, entre otros aspectos. Pero, ¿qué hacer frente a esta problemática y cómo se debe actuar para crear más puestos de trabajo? Soy Javier Acosta, quien junto con Laura Becerra, periodista de macroeconomía de Portafolio, trataremos de analizar el tema con Iván Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad de Rosario, en este episodio de Economicast. Bienvenidos a los dos, ¿cómo están? Hola Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Javier. Un saludo para todos los que se conectan hasta ahora. Muchas gracias por la invitación. Listo, bueno Javier, y ya para continuar con esto que estabas mencionando, pues sabemos que en enero ya tenemos las cifras de desempleo y de empleo y del mercado laboral en general. Y algo que me gustaría que de pronto Iván nos explique un poco mejor es que según lo que dice el DANE, los ocupados, las personas que trabajan en Colombia, pues se recuperaron en este primer mes. Hablamos de 1,5 millones más de ocupados que hace un año. ¿Eso cómo nos deja? ¿Estamos realmente recuperando todos los empleos? ¿Qué opinas, Iván? Sí, efectivamente es una cifra aparentemente positiva porque hay una reducción respecto del mes de enero del año 2021 en esta evidencia que da el DANE para enero de 2022. Sin embargo, hay que aclarar varias cosas. Entonces, para los que nos escuchan, ¿qué se mide? Se mide la ocupación. ¿Qué es ocupación? Cualquier tipo de actividad mayor a una hora en la semana de referencia. No se mide realmente la recuperación del trabajo en clave de trabajo decente y eso es bastante preocupante porque según la Organización Internacional del Trabajo, la recuperación de los sistemas laborales en América Latina y el Caribe ha estado presionada por la informalidad, es decir, el entrar a espacios de desarrollo de actividades sin derechos y protección social, sin diálogo social. Y eso deprime muchísimo la capacidad adquisitiva de los trabajadores, deprime el acceso a bienes y servicios vitales y dificulta muchísimo la realización de los estándares de trabajo decente. La noticia es positiva, seguimos estando con la asignatura pendiente de volver a los niveles prepandemia. Hay que recordar que Colombia, previo a la pandemia, en febrero de 2020, estaba en 12,2% de desempleo, lo cual era bastante superior al promedio de América Latina y el Caribe, que estaba en 7,8%, y era justamente la meta de este cuatrenio para el gobierno. Desafortunadamente por la pandemia y todos los problemas que hemos tenido, que son ampliamente conocidos, pues esa meta pues, se tuvo que posponer. Entonces la apuesta es a retornar a los niveles prepandemia, pero no a los niveles prepandemia, sino a las metas prepandemia, que es lograr ubicarnos en una cifra de un dígito de desempleo oficial en clave de ocupación, ojalá llegando al promedio de América Latina y el Caribe. Es la primera reflexión que yo haría. Perfecto. Iván, nosotros estamos hablando de que se está recuperando el empleo y algo que hemos visto en los últimos meses también es que el empleo en las ciudades, en las grandes urbes, ha jugado un rol muy importante en estas cifras. ¿Cómo vemos de pronto esa relación entre los empleos rurales y los empleos en las ciudades? Sí, desafortunadamente nosotros tenemos una prevalencia de la informalidad en el sector agrícola. Desafortunadamente todo el esquema de regulación está pensado para el derecho al trabajo urbano, para el trabajo urbano con unas características específicas. Entonces los espacios de informalidad en lo agrario pues son muy, muy altos. Desafortunadamente no tenemos sistemas de adaptación ni respuestas para la formalización en el sector agrario, desafortunadamente. Sin embargo, el análisis por ciudades de este periodo estacional de enero es interesante, porque tradicionalmente, quiero traer la colación, Cúcuta siempre lideraba las cifras de desempleo. Esta la lidera Quibdó, Pereira, y Cúcuta casi que está en el promedio nacional. Hay una recuperación que demuestra que las políticas locales, las políticas activas en cabeza de los servicios de empleo, pues pueden estar funcionando y pueden tener evidencias de recuperación mucho más fiables y expeditas que en aquellos espacios donde no hay presencia estatal, que es lo que ocurre justamente en el sector agrario en Colombia, en contraste con el sector urbano, donde está la producción industrial y donde está todo el esquema
de intervención del derecho al trabajo pensado para esas lógicas. Iván, uno mira las cifras que revela el DANE y empieza a observar detalle por detalle y se da cuenta, por ejemplo, el tema aún de las brechas en materia laboral entre hombres y mujeres, y también se observa que las cifras de desempleo juvenil parecieran no ceder y mantenerse. Digamos, ¿cuál es el panorama frente a estos puntos y digamos, por qué se dificulta tanto la recuperación de empleo, por lo menos para las mujeres? Es un punto muy interesante, Javier. Efectivamente, si uno revisa las cifras de cómo se comportó la recuperación de los niveles de empleabilidad para enero, se encuentra que las mujeres jalonaron prevalentemente esa recuperación con 913.000 nuevos puestos de trabajo, en contraste con los hombres que solo lo jalonaron en 672.000 puestos. O sea, aparentemente las mujeres fueron las que se ocuparon en mayor medida que los hombres. Pero luego de mirar esas cifras, uno mira la brecha de género ocupacional y sigue habiendo un 8,2% de diferencia. O sea, una mujer tiene 8,2% menos de posibilidades que un hombre de entrar al sistema laboral. Eso se explica desafortunadamente, Javier, por un patrón cultural machista histórico en el sistema laboral colombiano, una sobrecarga en las actividades de cuidado no remunerado a las mujeres, que se profundizó en la pandemia. Por el confinamiento, las mujeres migraron hacia la inactividad. La inactividad para todos los oyentes es los espacios en los que las personas declaran no estar buscando empleo, no estar interesados. Porque como hay una sobrecarga en las actividades de cuidado no remuneradas, en una cultura prevalentemente machista, las mujeres migraron hacia la inactividad y recuperarlas para el empleo con formalidad es cada vez más complejo. La brecha sigue siendo muy alta en Colombia, desafortunadamente, y no solo es un problema colombiano. Justamente la Organización Internacional del Trabajo acaba de publicar un informe en el que evidencia que en la recuperación más de 4 millones de mujeres no han logrado retornar al trabajo en América Latina y el Caribe. Luego es un problema de nuestra región, de América Latina y el Caribe, es un problema de un factor cultural muy fuerte, es un problema incluso de intervención en el que hay una penalidad por maternidad todavía muy alta para las mujeres. Estamos transitando por la Ley 2114 de 2021 hacia licencias parentales compartidas para ir invirtiendo esas lógicas de corresponsabilidad en el cuidado de menores recién nacidos, para involucrar a los padres, aumentando también licencias de paternidad, pero es una asignatura pendiente y la inversión de las brechas va a estar condicionada por el cambio de factores culturales y el reconocimiento de las actividades de cuidado no remuneradas como trabajo. Es que hay que recordar que aquí inactividad incluso está asociada a temas de oficios del hogar y casi que 1 o 2 puntos del PIB los aporta todo este tipo de actividades de cuidado no remunerado que no son reconocidas como trabajo y que penalizan a las mujeres para el tema ocupacional y el tema de igualdad salarial, desafortunadamente. Iván, ahorita que hablamos justamente de que pues hay algunos sectores que tienen más participación femenina, veíamos en las cifras de enero que, digamos, comercio se recuperó bastante bien, mientras que otros como el agro tienen un rezago muy importante. Como también podemos ver oportunidades o tareas pendientes en algunos sectores para reactivar pues a quienes aún no están en su nivel de empleo prepandemia. Sí, sectorialmente hay que hacer análisis con mucho detenimiento porque sí, como se indica en la pregunta, jalonó muchísimo comercio y servicios el tema de la recuperación de los niveles de empleabilidad para el mes de enero de 2021. Ha jugado un papel importante nuevamente la reapertura de escuelas y colegios para sectores feminizados en los que era más compleja la recuperación. En definitiva, toda la política de incentivos a la contratación, de enfoques diferenciales, de intervención de los servicios de empleo nacionales y locales, debería estar también diseñada con enfoque propio para cada uno de los sectores que pretendemos recuperar y que sufrieron en mayor medida con la pandemia y los cierres que tuvimos para lograr el control del virus. Yo lo que creo es que hay que buscar sectorialmente los mayores espacios de intervención para ser capaces de empezar a encontrar equilibrios. Fundamentalmente, en la pandemia, por ejemplo, una medida que se adoptó fue que el PAEF, el famoso Programa de Apoyo al Empleo Formal, tuvo destinación prevalente y con mayores incentivos, por ejemplo, para sectores especialmente afectados como turismo, hotelería y gastronomía. Son ejemplos de medidas diferenciales por sectores que ameritan mayores focos de atención, mayores focos de intervención para la mejora de los estándares de empleabilidad.
A mí me gustaría también destacar otro tema que hablamos ahorita, pues ya que mencionamos las poblaciones que de pronto tienen un peso más fuerte en materia de desempleo en este momento, y es que en esta última publicación el DANE presentó una actualización pues de su metodología e incluyó algunos sectores como aquellos quienes se autoidentifican como parte de la comunidad LGBTI. ¿Cómo nos deja esto también pues dentro de nuestra medición del mercado laboral y pues qué estamos viendo ahí? Efectivamente, en esta nueva gran encuesta de hogares, el DANE incluyó la medición de la población LGBTI para determinar primero el marco de población que se autodefine como LGBTI más y el nivel de empleabilidad de esta población. Los niveles no son tan bajos, parecería que la respuesta en pura percepción debería ser distinta, pero tienen niveles de empleabilidad bastante aceptables. Según el DANE, en Colombia hay 631.691 personas que se identifican como LGTBI+, y de estas, 437.170 hacen parte de la fuerza de trabajo. Vuelvo al punto y es, hacer parte de la fuerza de trabajo, según la gran encuesta de hogares, es estar ocupado. No tenemos hallazgos suficientemente idóneos para definir si están en clave formalidad o no, pero parecerían tener un acceso al sistema laboral más o menos idóneo que condiciona las medidas afirmativas para lograr corregir las barreras para este tipo de población. Pero parecería haber de entrada una posibilidad importante de este grupo poblacional de entrar al sistema de relaciones laborales. Valdría la pena conocer en qué condiciones, de acuerdo a la formalidad o no, y cuáles serían las principales barreras para enfocar allí la política pública de intervención a través de acciones afirmativas que mejoren las posibilidades de empleabilidad de estos grupos poblacionales especialmente vulnerables, ¿no? Iván, este año vamos a estar eh, generalmente en elecciones. Se vienen las elecciones al Congreso, en las de las consultas partidistas y luego vendrán la primera vuelta a la campaña de las elecciones para presidente y seguramente también una segunda vuelta. Y llama la atención, digamos, que los candidatos hoy en día no han hablado ni han reflexionado, a mi parecer, sobre el tema del empleo. Y pues juega un papel muy importante esta discusión, teniendo en cuenta que pues finalmente el nuevo presidente será el quien disponga las políticas públicas precisamente para impulsar el empleo. Para usted, ¿cuál debe ser, digamos, esos puntos que en algún momento tienen que tratar los candidatos de cara a un nuevo gobierno? Sí, efectivamente estamos en un tránsito democrático de gobierno, de cambio de gobierno. No sabemos qué resultado vayamos a tener al final de este proceso electoral, pero lo que sí que es cierto, Javier, es que recientemente se conformó desde 2020 una misión de empleo para estudiar toda la problemática laboral del país, con unos resultados que se dieron a conocer recientemente en el mes de diciembre de 2021, enero de 2022, que han sido muy debatidos. Pareciera haber lugares comunes. Yo lo que descartaría es todas las estrategias de flexibilización y reducción de derechos para aumento de formalidad que han probado su ineficacia económica y jurídica. Yo lo que pienso es que hay que buscar esquemas de actualización de las relaciones laborales. Nosotros tenemos un código del año 1950 con una orden de actualización por la Constitución en el año 91. Han pasado más de 30 años y esa orden no se ha hecho efectiva. Entonces, lo primero que hay que hacer es pensarnos cómo son las mejores rutas y los mayores equilibrios posibles para el Estatuto del Trabajo en cumplimiento de la promesa constitucional del año 91. Lo segundo es buscar un sistema de equilibrios para el sistema pensional, descartando propuestas de privatización del sistema y ascribiéndolas a temas de verdadera seguridad social con principios de solidaridad, financiación común con el Estado de los afiliados y ojalá tránsitos a prima media verdadera. Y finalmente, acentuar y profundizar todo el tema de políticas activas en un proceso de recuperación progresiva que estamos teniendo de la economía, pero no tanto en la empleabilidad, a través del fortalecimiento de los servicios públicos de empleo nacionales y locales,
para que sean ellos los que gestionen las políticas activas y pasivas. Nosotros carecemos todavía de respuestas suficientemente idóneas contra el riesgo de desempleo y eso ha impedido que ratificamos el convenio 102 de la OIT, pero es un momento idóneo. En la pandemia, a través de decretos de emergencia, se incorporó alguna prestación por desempleo que demuestra que esos amortiguadores sociales en periodos de crisis son especialmente importantes para recuperarnos en lo económico y en los niveles de empleabilidad de los supuestos de crisis, creo yo. Iván, tú aquí estás tocando un punto que me parece también muy importante y es cómo ha cambiado el empleo con la pandemia. Pues yo sé que ya estabas mencionando el tema de qué tan viable es la flexibilización laboral en Colombia para generar pues, más empleos formales y los resultados de la misión de empleo. Yo quería preguntar respecto a esto, pues tú cómo ves de pronto la necesidad de una reforma laboral, que es algo que quedó un poquito, digamos, aplazado por las necesidades que hemos visto en los últimos años, sobre todo enfocadas en salud y en otras reformas más hacia el gasto, pero ¿qué elementos debería tener una reforma laboral que seguramente es algo que tendrá que enfrentar el próximo presidente? Sí, la reforma laboral y la reforma pensional normalmente están en la agenda de todos los gobiernos. Inicialmente es deseable hacer realidad la promesa de la Constitución en el artículo 53 de un estatuto del trabajo con unos principios muy claros y sólidos de protección al trabajo, de protección a la oferta. Es importante además actualizar nuestra normativa que, como digo, fue proferida en el año 50 en un estado de conmoción interior. Valdría la pena pensarnos en un esquema de actualización, pero actualización en clave derechos en el trabajo y trabajo decente, en clave derechos fundamentales en el trabajo, como lo ordena la Organización Internacional del Trabajo, en un contexto muy complejo de automatización y robotización del empleo que se aceleró en la pandemia y que Colombia ha venido dando respuesta de forma desarticulada con leyes que se van profiriendo, pero que no tienen una estructura de actualización del sistema laboral. Entonces nosotros ya tenemos una ley de desconexión laboral. Nosotros ya tenemos algunas iniciativas para regular todo el tema de plataformas digitales y empleabilidad, iniciativas que todavía no han llegado a buen puerto. Tenemos algunos acercamientos a todo el tema de los empleos verdes que están en clave oitiana para privilegiar todo el tema de diálogo, trabajo, cuidado del medio ambiente y desarrollo sostenible. Pero todo eso no termina siendo parte de una política estructural que actualice todos los estándares de trabajo y en su regulación y en sus políticas públicas de promoción del empleo. Yo lo que pienso es que hay que empezar a pensarnos en sistemas de actualización suficientemente idóneos, equilibrados, que den respuesta a estas nuevas realidades, a un mundo distinto al de 1950, pero descartando todo el tema de regresión de derechos como salida inicial casi que fácil para mejorar niveles de empleabilidad, que ha probado no mejorar los niveles y sí deprimir muchísimo la capacidad de consumo de los trabajadores. Eso lo hizo Europa, sobre todo la Europa periférica de los años 2010 a 2012, España, Italia, Grecia, Portugal, con muy malos resultados. Hoy, para salir de la crisis en 2020, están pensándose otro tipo de salidas. Iván, el teletrabajo, por ejemplo, o las otras formas de trabajar post pandemia, digámoslo así, marcó, digamos, un antes y un después. Situación entonces que lleva a pensar que se necesitarían nuevas actualizaciones precisamente, pero digamos, hoy en día, digamos, ¿cuáles son esas actitudes que deben tener las personas jóvenes, por ejemplo, que quieran ingresar al mercado laboral? Y esto lo digo teniendo en cuenta esa relación o esa correlación que debería tener el sistema educativo con el sistema de generación de trabajo. Es decir, hacia dónde se debe pensar este nuevo modelo, un nuevo modelo de educación teniendo en cuenta la realidad que hoy vive el país. Sí, eso es un punto muy importante, Javier. Agradezco muchísimo esa reflexión y esa pregunta. Son dos cosas. Lo primero es que, claro, el crecimiento exponencial de las actividades de trabajo a distancia en Colombia debido al coronavirus se refleja en el tema normativo. Entonces nosotros teníamos teletrabajo con una ley que es la ley 1221 de 2008, en la que se tenían evidencias de 122.000 teletrabajadores previo a la pandemia. Con la pandemia tenemos teletrabajo, tenemos trabajo en casa con la ley 2088 de 2021
y trabajo remoto con la Ley 2121 de 2021. Se calcula por el Ministerio de Trabajo que ha habido un crecimiento de 122.000 teletrabajadores a entre 4 y 5 millones de trabajadores a distancia. Luego hay ya una evolución en la regulación y en el grupo poblacional que está trabajando a distancia. Y respecto a los jóvenes y los procesos de formación para el trabajo, es una de las advertencias que ha hecho la OIT en la declaración del centenario en el año 2019, previo a la pandemia, sobre la demanda de actualización de las habilidades y competencias más que contenidos en la formación para el trabajo. Pues había estudios que decían, miren, para el año 2025 vamos a necesitar formar a los jóvenes en solución de problemas complejos, resiliencia, aprendizaje activo, otro tipo de habilidades a las que estamos tradicionalmente acostumbrados a formar a los jóvenes para el trabajo. Toda esa evidencia que se había proyectado para el año 2025 se adelantó en el año 2020 con la pandemia. Entonces, hoy en día, esas habilidades son las que están en el centro de gravedad de la demanda, y hoy en día la formación tiene que migrar hacia ese tipo de habilidades para lograr impedir que por la automatización y robotización se terminen perdiendo puestos de trabajo, insisto. Pensamiento crítico, aprendizaje activo, solución de problemas complejos, creatividad, liderazgo, habilidades tecnológicas. Esas son las habilidades que están en la demanda hoy y que desafortunadamente a veces las evidencias del Servicio Público de Empleo nos hacen ver que a pesar de haber oferta, no hay suficiente oferta porque no tenemos suficientes sistemas actualizados de pertinencia y calidad en habilidades más que en contenidos, que es el salto que está dando a pasos agigantados la humanidad en materia de oferta y demanda y el match que debe hacer el servicio de empleo, que se dificulta si no hay sistemas de formación para el trabajo suficientemente idóneos, ¿no? Perfecto. Para ir cerrando, yo quisiera preguntarte también, Iván, pues ahorita en esta coyuntura y con todo este entorno tan cambiante, ¿cómo crees que serán las cifras de empleo para este año? La tasa de desempleo, ¿qué tantos empleos se podrían recuperar? Sí, efectivamente hay todo un reto en una etapa, en un contexto electoral, como advertía Javier, y la pregunta a la hora es muy interesante y es qué pronósticos podemos hacer, qué análisis podemos hacer en prospectiva. Miren, en realidad la evidencia de la OIT indica que la recuperación de las cifras de empleabilidad en América Latina prepandemia va a empezar en el año 2023, porque estamos verificando, y todos los días lo vemos, cifras de crecimiento económico, claro, dado el rebote del cierre de la economía en el año 2020-21, que no está ligado a la recuperación de las cifras de empleabilidad. Luego, todo va a depender, primero, de la responsabilidad en el manejo de la pandemia que impida nuevos confinamientos. Segundo, en el tema de la acelerada tasa de vacunación, que por fortuna ha funcionado relativamente bien en Colombia. Y tercero, y muy importante, de la efectividad de las políticas activas que sean capaces de conectar el crecimiento económico con la recuperación de los niveles de empleabilidad. Aquí juegan muchos factores y es la problemática que tenemos de evaluación, cómo se va a invertir o no con el proceso electoral, las problemáticas que tenemos desafortunadamente también con una inflación pues acelerada, que es el impuesto más regresivo con las clases populares y que desafortunadamente no ha sido capaz de traducir un incremento del salario mínimo para el año 2022 muy generoso, que desafortunadamente se ha ido neutralizando y se ha ido diluyendo en el objetivo de recuperar la demanda agregada en el proceso de reactivación. Entonces va a depender mucho de eso, va a depender del interés que haya en el tránsito de gobierno de estimular y acompañar las políticas activas y pasivas de empleabilidad para promover, más allá de niveles de ocupación, la recuperación del trabajo decente, es decir, el trabajo con derechos, con empleabilidad, con protección social y con diálogo social, que es el que aspiramos como sociedad, ¿no? Perfecto. No, Iván, muchísimas gracias. Yo creo que con esto pues cerramos nuestro episodio de hoy y gracias también, Javier, por invitarnos al Economicast. Claro que sí. Iván, pues también extiendo la invitación. Muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. También a mi compañera Laura y a Julián Castiblanco, quien nos acompaña desde la parte técnica. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí y por haber discutido este tema tan importante para el país. Y a los lectores y oyentes de Portafolio, los invitamos a que continúen conectados a nuestro portal www.portafolio.co. Hasta la próxima y muchas gracias. Economicast, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.